Muy bien, amados, el Señor les bendiga. Nos encontramos ya en la finalización de la serie número 6 de la serie de Cristología. Y le damos gracias a Dios nuevamente por darnos esa apertura de presentar estos maravillosos estudios y que hayan sido de gran edificación para su vida y su ministerio. Así que le damos la bienvenida en el nombre maravilloso de Jesús. El tema que vamos a presentar en esta oportunidad es la ascensión y el entronamiento de Jesucristo. Repetimos nuevamente, la ascensión y el entronamiento de Jesucristo. Dentro de este tema vamos a presentar los diferentes temas principales, que son: número 1, el significado de la ascensión y el entronamiento de Cristo. Número 2, el mensaje de la ascensión y el entronamiento. Número 3, la naturaleza de la ascensión y el entronamiento de Jesucristo. Número 4, la necesidad de la ascensión y el entronamiento de Cristo. Y número 5, el propósito de la ascensión y el entronamiento. Número 6, los resultados de la ascensión y el entronamiento. Su ascensión es un hecho histórico. Si se niega su resurrección, entonces su ascensión también debería ser negada. Aquí vamos a presentar, queridos hermanos, las evidencias con relación al entronamiento de Cristo en su ascensión como Dios y como Rey de Reyes y Señor de los Señores. Es difícil para algunas personas aceptar que un cuerpo glorificado está en la gloria celestial, pero sin embargo Él está allá. Recuerde que en el tema anterior, con relación a la resurrección de Cristo, Él le fue dado un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es un cuerpo que es capaz de traspasar paredes, que es capaz de aparecerse en el lugar donde nosotros o ninguna persona puede hacerlo. Así que ese es un cuerpo que se le otorgó al Señor Jesús, y eso es una promesa también que se nos va a dar como creyentes en aquel día. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo allá en la primera carta de los Corintios, capítulo 5. Os digo misterio, no todos dormiremos, sino que todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que el primer punto que vamos a presentar es el significado de la ascensión y el entronamiento del Señor. ¿Cuál es su significado? ¿A dónde vemos ese significado de eso? Lo vemos en la ascensión, pero también lo vemos en su exaltación. Nuevamente repetimos, lo vamos a ver en su ascensión, pero también en su exaltación. Dentro de su ascensión, dice el apóstol Lucas, capítulo 1, verso 9 y 11. Lucas, capítulo 1, verso 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, o sea, sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se aparecieron o se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Así que aquí nos muestra el apóstol Lucas un evento después de su resurrección. Entonces, ese evento que nos muestra el apóstol Lucas aquí es que Cristo partió visiblemente desde la tierra al cielo. Nuevamente repetimos, aquí Lucas evidencia de que el Señor Jesús partió visiblemente, o sea, a los ojos de los apóstoles, de la gente y los seguidores que estaban allí. Presenciaron
cuando fue alzado al cielo, visiblemente. ¿De dónde? Desde la tierra al cielo. Desde la tierra al cielo. Entonces, los ángeles, cuando se le presentaron junto a ellos con vestiduras blancas, ellos le preguntaron por qué estáis mirando al cielo. Precisamente es eso. Nuestra atención no tiene que estar en el cielo, tiene que estar en las palabras de Jesús. Nuevamente te lo repito, nuestra atención no tiene que estar en el cielo, sino en las palabras del Señor Jesús. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Que se quedaran en Jerusalén, que ellos iban a ser investidos del poder del Espíritu Santo, con el propósito de ¿qué? De predicar el evangelio a toda criatura con señales, prodigios y poderes. Pero aquí el significado, querido hermano, de la ascensión y el entronamiento del Señor es su ascensión, que evidencia en las escrituras que fue visible, que fue corporal, que hubieron testigos oculares, que él fue llevado de la tierra al cielo. Ahora entramos en la exaltación de su entronamiento a la exaltación. Entonces mira lo que dice nuevamente Lucas en Hechos capítulo 2, versos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios. ¿Quién lo resucitó? Dios lo resucitó. Recuerde que él era el Hijo de Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Y todos nosotros, no solamente María Magdalena, Pedro, los discípulos de Maús, Tomás, los que estaban en Tiberia, en el lago de Tiberia, Santiago, Pablo, Esteban y el apóstol Juan, y todos nosotros los que hemos conocido la manifestación y el poder del Espíritu Santo a través de la persona de Jesús, es una evidencia fundamental de la exaltación. Y eso es lo que precisamente también Pablo dice en Filipenses capítulo 2. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cuándo lo exaltó? Cuando él ascendió a los cielos. Repetimos nuevamente, cuando Dios lo exaltó, cuando Jesús ascendió a los cielos. ¿Y qué fue lo que Dios dijo de él allá? Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, donde toda lengua y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Dice, para la gloria de ¿quién? De Dios. Así que precisamente fue resucitado por Dios. Fue resucitado por Dios. Así que mira lo que dice Lucas en Hechos 2, 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de la cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Lucas con relación a la promesa del Espíritu Santo? Por eso que el Espíritu Santo se le conoce como el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Porque es enviado de parte de Cristo. Y esa era la promesa. La promesa era que el Espíritu Santo iba a ser enviado. ¿Para qué? Para estar con nosotros en momentos de tribulación, en momentos de adversidad. También para transmitir las facultades y los dones y el poder de Dios a través de la predicación, a través de sanidades, a través de milagros y una serie de situaciones poderosas para el Señor. Así que mire también esa exaltación que Dios le dio. Pero dice el apóstol Juan aquí en Apocalipsis 3:21, al que venciere
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que el Señor Jesús nos está dando una promesa, que si nosotros también somos vencedores aquí en este mundo perverso, un mundo de maldad, un mundo de pecado, un mundo que está rodeado de brujos, hechiceros y todo tipo de trampas satánicas y oscuras, Él dice que el que venciere le daré que se sienta, dice también conmigo, en mi trono, así como yo he vencido. Mire lo que Él dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así como el Padre lo exaltó también a Cristo, y Pablo dice que también le dio un nombre sobre todo nombre, también va a ser, se va a ejecutar ese cumplimiento en nuestra vida como creyentes. Vamos a estar sentados con Él en lugares celestiales en Cristo. Ya lo estamos, pero en un futuro vamos a estar reinando con Él. Eso es lo que significa. En un futuro vamos a estar reinando con Cristo para siempre. Vamos a estar al lado de Él para siempre. Así como el Padre también le dio ese trono para estar con Él allí. Entonces, así también como el Padre lo exaltó y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, también Cristo nos va a exaltar y nos va, dice la Biblia en Apocalipsis, que nos va a dar un nombre nuevo. Así que alabado sea el nombre de Jesús por su ascensión. Ese es el significado para con Cristo y también para con nosotros en un futuro. Punto número 2. Apunte allí, punto número 2, el mensaje de la ascensión y el entronamiento. Entonces, el primer mensaje que vamos a ver aquí es el mensaje profético. El mensaje profético. Y número 2, el mensaje histórico. O cómo lo vamos a ver dentro de la historia. En el Salmo 16, versos 10 y 11, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí estamos viendo el salmista David como algo profético que se cumplió en la vida de Jesús y precisamente en la ascensión y en la resurrección. Entonces en el verso 10 vamos a ver la resurrección de Cristo aquí. Porque no dejarás mi alma en el Seol. El Seol era un lugar de olvido, un lugar de tormento, un lugar de lloro, de crujir de dientes, de aquellas personas que murieron en sus pecados y en sus delitos. Estaban separados para Dios, pero sabemos que en el caso de Jesús era un ser divino, santo, puro y perfecto. Así que por lo tanto recuerde que la muerte de Cristo era para remisión del pecado, para morir para todos los hombres, morir en la cruz para perdonar a todos los hombres, mayormente a los creyentes y también a los que no creían en Él. Así que la muerte de Cristo fue algo también universal para todos aquellos que quieran venir a Él, para que los cambie, los transforme y los salve. Que ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Que el hombre se arrepienta y venga a la salvación. Así que dentro de la profecía aquí, dictada y expresada por el rey David, precisamente fue de que obviamente Dios no iba a permitir que estuviera en ese lugar, en ese momento de la resurrección. Él resucitó en victoria. Así que en el verso 11 aquí dice: y me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí está hablando entonces de la ascensión, cuando fue tomado
y llevado al cielo. Allí entonces él se entronó, se sentó a la diestra del Dios Todopoderoso. Así que la otra parte dentro del mensaje de la ascensión de Cristo es el testimonio de la salvación. Y precisamente él mismo lo dice aquí en Juan 16, Juan 16, verso 28. Juan 16, verso 28. Y vamos a buscarlo aquí rápidamente. Juan 16, verso 28. Dice la palabra del Señor: ¿por qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde está primero? Juan 16, verso 28. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Así que entonces aquí estamos viendo que el apóstol Juan está presentando y está argumentando y defendiendo la persona de Cristo como el Salvador, como aquel que fue enviado del Padre al mundo. Y eso él lo presenta nuevamente en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios manifestó su amor al mundo. Pero ¿qué dice más adelante? Que envió a su Hijo único para que todo aquel que creyera en él no muera, sino que tenga vida eterna. Aquí viene la otra parte. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por medio de él. Aquí que precisamente estamos trazando el testimonio del Señor Jesucristo como Salvador. Ese es el mensaje de la ascensión y el entronamiento de Cristo al mundo. ¿Cuál es ese mensaje? De que Cristo es Salvador. Ese es el mensaje por el cual Él ascendió. Él es nuestro Salvador. No hay nada ni nadie que nos pueda salvar. El otro testimonio también que dice Lucas, el apóstol Lucas aquí, en el verso 9, versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y cuál fue ese cumplimiento? De que él tenía que morir en Jerusalén. Él tenía que morir y resucitar al tercer día, pero también iba a ser recibido en el cielo. Él iba a ser recibido en el cielo. Así que ahí estamos viendo los aspectos de la profecía en cuanto a lo que Cristo se cumplió conforme a las Escrituras. Recuerde ese pasaje: conforme a las Escrituras. Y ese es el punto del mensaje de la ascensión, conforme a la profecía. Ahora vamos a ver conforme a la historia. Conforme a la historia. Marcos 16:19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esas historias lo vamos a ver en todos los evangelios. En todos los evangelios. Por eso que el mensaje de la ascensión fue algo profético, pero también es algo histórico, y siempre lo vamos a ver dentro de los evangelios. Y refutado también por el apóstol Pablo en todas las cartas doctrinales, o todas las cartas de Pablo originalmente hablando. Así que aquí vemos el testimonio de el apóstol Marcos, el evangelista Marcos, que dice que el Señor, después que les habló a los discípulos, allá en el monte de los Olivos, les habló y fue recibido, dice, arriba en el cielo. Otro testimonio de parte de Lucas, capítulo 24, versos 51. Y aconteció que
bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba. ¿A dónde? Al cielo. Al cielo. Aquí entonces vemos el testimonio del apóstol Lucas. Pero sigue diciendo aquí los testimonios en Hechos capítulo 1 verso 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, dentro de la historia, querido hermano, y eso es lo que yo quiero que tenga presente, el mensaje de la ascensión. ¿Cuál fue el mensaje? Fue profético, pero también histórico. O sea que dentro de la historia también hubo muchas personas que tenían, que fueron testigos, tanto de sus apariciones como también de su ascensión. Y no solamente de la ascensión, sino de su resurrección. Resurrección, que es muy importante eso. Entonces, por eso que evidencia aquí la Biblia en Hechos 1, versos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolo ellos. Ahí está la frase. Viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en los cielos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también le dijeron: varones de Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Así que Lucas nuevamente presenta una evidencia como testimonio, como apóstol, como investigador histórico en cuanto a al mensaje de la ascensión. Pero también vemos a otro testimonio en Hechos 7:55. Hechos 7:55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, escúchese eso, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Mira lo que vio primero. Vio la gloria de Dios, o sea, su resplandor, parte de su poder. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él vio dos cosas. Dice que la gloria de Dios es como ver el brillo de su poder. Pero una vez que vio el brillo del poder de quién, de Dios, dice que también vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos. Eso fue la gloria de Dios que abrió los cielos. Y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y si usted nota aquí, Lucas habla precisamente uno de los nombres y títulos de Cristo, que es el Hijo del Hombre. No el Hijo de un hombre, que es muy distinto, sino el Hijo del Hombre. Dice que estaba sentado a la diestra de Dios. Aquí entonces, dentro de la historia, vemos muchas cosas. Lo primero que vemos aquí es que Jesús se le ve aquí como el Hijo del Hombre, pero también dice que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Y quién fue ese testigo dentro de la historia del mensaje de la ascensión? O sea que una vez que Cristo ascendió a los cielos, querido hermano, Esteban pudo tener esa visión preciosa de la persona de Jesús sentado en su trono. El otro testigo o testimonio también lo vemos en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades. Recuerde que tanto Marcos, Lucas y Pedro fueron uno de los 12 discípulos que presenciaron la ascensión de Cristo.
corporalmente y físicamente y visiblemente. Entonces Pedro, él está diciendo que cuando Jesús, ahora, estando a la diestra de Dios, dice que a través de él están sujetos los ángeles en plural, tanto buenos como malos. Todos están sujetos a él. Recuerde que cuando Jesús iba a reprender a un espíritu inmundo, siempre ese espíritu tenía terror cuando se enfrentaba a Jesús. Entonces dice también autoridades, tanto autoridades terrenales como autoridades celestiales, porque todo rige bajo la soberanía de Dios. Este mundo rige bajo la soberanía de Dios, pero también dice y potestades. Todos esos espíritus que están en las regiones, se le conoce como potestades, que tienen autoridad sobre esas regiones, pero también, dice Pedro aquí, que ellos también están sujetos a Cristo. Ellos están sujetos a Cristo. Entonces el mensaje de la ascensión vemos también que tiene que ver trascendentalmente en la historia. Y no solamente en la historia, sino también que está marcada en nuestros días. Está marcada en nuestros días. Ahora el otro testimonio es por el apóstol Pablo. Mira lo que dice Pablo en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Nuevamente aquí habla de que Cristo está en el cielo a la diestra de Dios. Por eso que estamos hablando de la ascensión de Cristo y el entronamiento de Cristo. El que también intercede, dice Pablo, por nosotros. Así que Pablo da un testimonio de que no hay nada ni nadie que nos pueda condenar. Porque ya la condenación de la muerte del pecado ya fue pagado por Cristo en su muerte y en su resurrección. Y no solamente en la resurrección, sino que también presentó ese sacrificio de nuestra expiación a través de su sangre. Así que alabado sea el nombre del Señor. Y Pablo termina diciendo, y el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Así que no solamente Cristo está sentado allá, sino que Él también intercede, dice, por nosotros. Así que el testimonio de Juan dice, todo el capítulo 1 de Apocalipsis declara el testimonio de Juan respecto a la ascensión y el entronamiento de Cristo. Así que él tuvo una experiencia también de Cristo resucitado, el Cristo glorificado, que cuando lo vio dice que cayó como muerto, pero Cristo se le acercó, extendió su mano y le dio fuerza. Pasó lo mismo como en el caso de Daniel, que Daniel cuando también tuvo ese encuentro con Cristo preencarnado, también le pasó lo mismo y también recibió fuerzas. Así que ya estamos en el punto número 3. Apunte allí, punto número 3. La naturaleza de la ascensión y el entronamiento de Jesucristo. Apúntelo allí, la naturaleza de la ascensión y el entronamiento de Cristo. Y dentro de esa naturaleza vamos a ver que Cristo ascendió corporalmente y visiblemente. Número 2, traspasó los cielos. Número 3, fue hecho más sublime que los cielos. Y número 4, se sentó a la diestra de Dios. Si usted nota, siempre tiene que ir alineado con relación al entronamiento de Cristo y su exaltación. Así que la primera naturaleza fue de que él ascendió, no solamente visible, sino corporal. Recuerde que Dios le dio un cuerpo glorificado. Una vez que él resucitó entre los muertos, tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo completamente nuevo.
Así que Lucas nuevamente dice aquí en Hechos 1:2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, no hay dudas en sus registros. No hay duda en el registro del mundo de todo lo que Jesús hizo. Y no solamente lo que hizo, sino también lo que enseñó a través de las escrituras, a través de las profecías conforme a él y el cumplimiento también conforme a él mismo, hasta el día que fue recibido arriba. Así que en ese punto, querido hermano, pasaron muchas cosas durante 3 años. Pasaron muchas cosas. Hasta que llegó, dice, ese momento, una vez que ya compartió 40 días de resucitado con sus discípulos y a otras personas, entonces llegó ese momento de ser recibido arriba. Que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había, dice, escogido. ¿Cuáles eran esos mandamientos? Él le dijo que él había recibido de parte de Dios todo poder, tanto el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que tenían que predicar el evangelio a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que dentro de la naturaleza de la ascensión, Cristo fue llevado corporalmente y fue visto también por muchas personas y precisamente por los discípulos. Y eso es lo que registra aquí el apóstol Lucas con relación a la persona de Jesús. Pero también dice que su naturaleza fue que traspasó los cielos. Y eso está en el libro de los Hebreos 4:14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mira que aquí el escritor a los Hebreos habla nuevamente de un nombre de Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y a dónde está ahora? En el cielo, porque él dice que traspasó los cielos como un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, recuerde que él llevaba y presentaba los pecados del pueblo y lo hacía una vez al año. Una vez al año. Ya esos sacrificios a través de los animales fue cumplido a través de Jesús en la cruz del Calvario. Ya no se van a hacer todos los años, sino que el escritor a los Hebreos dice que Cristo pagó ese precio una sola vez y para siempre. Repetimos nuevamente, una sola vez y para siempre. Por eso que traspasa entonces los cielos. La otra naturaleza de la ascensión, él fue hecho más sublime que los cielos. Dice Hebreos capítulo 7 verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Se da de cuenta que aquí habla de que ese sumo sacerdote no es el terrenal que estaba en el tabernáculo, sino este sacerdote, este sumo sacerdote celestial era santo, inocente y sin mancha y apartado del pecado. Y precisamente dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 4:14 que hemos leído, Jesús el Hijo de Dios. Y todo lo que es producto de Dios como hijo es santo, inocente, perfecto y sin mancha. Así que Cristo fue sublime que los cielos. Que los cielos. Ahora, dentro de la naturaleza, dentro de la ascensión, se sentó, dice también, a la diestra de Dios. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de los que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y una vez habla aquí el libro de los Hebreos, el escritor a los Hebreos, que ese sumo sacerdote se sentó en majestad. ¿A dónde? En los cielos. Toda la ascensión de Cristo está plasmada en los cielos. Así que muy bien, entramos ahora en la necesidad de la ascensión. Punto número 4. Apunte allí, punto número 4, la necesidad de la ascensión y el entronamiento de Cristo. Dentro de la necesidad, vamos a hablar para demostrar que su obra estaba completa. La otra necesidad era para facilitar la adoración humana y la otra era para enviar al Espíritu Santo y para constituirse como cabeza de la iglesia, como el líder de la iglesia. Esa fue la necesidad también de la ascensión, para demostrar que su obra estaba completa. Hechos capítulo 5 verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí vemos la obra completa de Cristo como príncipe y salvador. Y no solamente el pueblo de Israel, sino todo aquel que cree, hermano, todo aquel que cree en el Señor Jesús. Esa es la necesidad de la ascensión. Como Cristo nuestro Salvador. También dice el escritor de los Hebreos capítulo 10 versos 9 y 10. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Y de eso nosotros hemos estado hablando sobre el sumo sacerdote terrenal y el sumo sacerdote celestial. El sumo sacerdote terrenal presentaba esas ofrendas y esos sacrificios en el lugar santísimo, que era representativo o tipo de la presencia y la gloria de Dios. Pero Cristo llevó ese sacrificio no en la plataforma terrenal, sino celestial, y subió a los cielos, traspasó los cielos para presentar ese sacrificio de sangre derramada en la cruz del Calvario al Dios Padre. Así que el escritor aquí a los Hebreos habla precisamente que Dios, Cristo le estaba diciendo a Dios: de aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, que era el sacrificio del sumo sacerdote terrenal, para establecer, dice, esto último. Para establecer que la parte completa, para demostrar su obra completa de lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el escritor: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. La ofrenda terrenal era a través de los animales. Recuerde Levítico capítulo 7. La ofrenda de los animales era a través de los sacrificios de los animales. Pero Cristo aquí dice que él era la ofrenda del cuerpo, de su propio cuerpo, hecha una vez y para siempre. Y eso es lo que estuvimos hablando anteriormente. Dentro de la necesidad de la ascensión, también era para facilitar la adoración humana. Facilitar la adoración humana. En Juan 4, 23 y 24, mira lo que dijo el Señor Jesús: mas la hora viene, precisamente la mujer samaritana, mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí la palabra espíritu es lo que se habla, lo que se predica, lo que se aprendió correctamente, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que dentro de la necesidad de la adoración, él estaba diciendo prácticamente a la mujer samaritana: mira,
el que está hablando contigo es. Tú no necesitas ir allá al monte, ni allá al otro monte, para buscar adoración con dioses falsos, con dioses hechos de hombres, de manos, de yeso, de madera, de bronce. Tú no necesitas eso. Tú necesitas es conocer la verdad de Dios, que soy yo, que es Cristo Jesús. Eso es lo que le dijo prácticamente a la mujer samaritana. Por eso que le dijo, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así que la necesidad de la ascensión tiene que ver con la facilitación de la adoración del hombre hacia Cristo. Una adoración verdadera, una adoración práctica para nuestra vida. Porque Cristo vive y reina para siempre. Él no está, como le dije, querido hermano, en yeso ni en madera, ni en imágenes ni en dibujo. Él está en nuestro corazón. Él está en todo lugar. Recuerde que Él es un Dios omnipotente que tiene todo poder. Es un Dios omnisciente que también está en todo lugar. Y omnipresente, omnisciente, que Él conoce todas las cosas. Así que dentro de la necesidad de la ascensión, también es para constituirse como cabeza de la iglesia. Efesios 1, verso 22 y 23. Efesios 1, verso 22 y 23. Dice aquí: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo llenó todas las cosas. Es la plenitud y el pleroma de Dios. Él llena nuestra vida. Él llena nuestras necesidades. Él es capaz de perdonar nuestros pecados, no importa lo que nosotros hayamos hecho. Por eso que Él fue el único que llevó esa ofrenda que el hombre ni nadie podía pagar, ni nadie. Recuerde que cuando Abraham llevó a su hijo al monte para ser sacrificado, y él lo iba a hacer precisamente porque tenía temor y amaba al Dios de Israel. Pero precisamente en ese momento del acto Dios lo detuvo. ¿Por qué? Porque no hay hombre en la tierra que pueda pagar el pecado. Cristo lo hizo, por eso que Dios lo constituyó como cabeza de la iglesia, dentro de la necesidad de la ascensión. Y esa fue la necesidad de parte de Dios. Así que punto número 5, apunte allí el propósito de la ascensión y el entronamiento. Punto número 5, el propósito. ¿Cuál es el propósito de la ascensión de Cristo? Número 1, dice que Él entró en el cielo como nuestro precursor. Como nuestro precursor. 2, entró al cielo como un repartidor de despojos de batalla. Es decir, nos dio dones. Ese es el propósito también de la ascensión. Y el otro, Él fue al cielo para preparar lugar para nosotros. Ahora, dentro de lo que Él entró en el cielo como nuestro precursor, dice Hebreos 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El libro de los Hebreos siempre presenta a Cristo como el gran sumo sacerdote en su trono. Pero va a llegar un momento de nuestra vida que Cristo ya no va a estar sentado en el trono, sino que va a estar de pie y va a regresar para los suyos. Va a regresar también para escoger a sus santos, escoger a sus elegidos y también dar juicio al mundo. Él también va a venir para eso. Entonces ese es el propósito también en sentido general con relación a la ascensión de Cristo.
Ahora, la idea aquí de precursor es una palabra que se refiere a príncipe o líder. Príncipe o líder. Así que es alguien a quien sigue los demás. El Señor Jesús nos precedió y le seguimos para estar con Él. Ese es el motivo y el propósito de la ascensión, para seguirle, para obedecerle. Entonces, dentro del propósito también que Él entró al cielo como un repartidor de despojos de batalla. Efesios 4, 8 y 11 dice: por cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Entonces, el propósito de su ascensión no solamente fue para predicar el evangelio a todo el mundo, sino también para repartir precisamente ministerios a cada iglesia. Y aquí obviamente hay evangelistas, hay pastores y maestros. Entonces, dentro del propósito de la ascensión, Él fue al cielo para preparar, dice, el lugar. Y eso lo dice Juan 4, 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que dentro del propósito de la ascensión de Cristo, no solamente fue de estar Él allá en la presencia de Dios solo, sino también para todos aquellos seguidores de Él, que están en obediencia a Él, que lo siguen, que lo aman y hacen toda su obra para Él y todo para Él. Él nos prometió estar con Él en el cielo también. Maravilloso es el nombre de Jesús. Y finalmente, queridos hermanos, número 6, apunte los resultados de la ascensión en el entronamiento. ¿Cuál fue el resultado de la ascensión en su entronamiento? Número 1, nos da un intercesor ante Dios. Ese fue el resultado de parte de Dios. Cristo es nuestro intercesor ante Dios. Y también esa ascensión, esos resultados, nos dio acceso a Dios. Y también nos dio habilidades para el servicio y una posición celestial. Así que dentro del como intercedor Cristo ante Dios, dice el libro de los Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Mira lo que nosotros hemos hablado. Cristo no entró a un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora, la escritora de los Hebreos aquí está hablando del tabernáculo, de todas los lugares, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y todas las estructuras y los elementos que habían allí como tipos y figuras de Cristo. Por eso que él dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura verdadera, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que Cristo se presentó como un resultado de la ascensión como intercesor delante del Padre. Y lo otro, que también dentro de sus resultados nos da acceso a Dios. Acceso a Dios. Hebreos 4, 14 y 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mira lo que dice: pero sin pecado. Ese es el acceso, el resultado de la ascensión de Cristo, a través de que Él traspasó los cielos, está sentado el Padre e intercede por nosotros. Es sin pecado. Tenemos esa ventaja de presentar nuestras peticiones delante del Señor.
Por eso que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Con seguridad. Cuando nosotros tenemos seguridad de que Cristo va a responder nuestras peticiones, pero tenemos que ir a Él con un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón transparente, entonces podemos, dice, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces es imprescindible estos resultados de la ascensión de Cristo. El conocimiento de todo lo que Cristo hizo por nosotros, el discernimiento también. Y dentro de estos resultados, Él nos da habilidades para el servicio. Juan 14, verso 12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora aquí la palabra mayores obras, no significa sanidades, tampoco significa milagros o hablar en diferentes lenguas, sino es esparcir el evangelio de salvación. Es extender el evangelio de salvación. Por ejemplo, Pedro, dice la Biblia, que él habló y 3,000 personas se convirtieron, y después dice que predicó otra vez en otro lugar y 5,000 se convirtieron también. Así que eso es lo que se refiere aquí, que Cristo, dentro de los resultados de la ascensión, que Él está allí al lado del Padre, intercediendo por nosotros para usarnos con poder del Espíritu Santo para propagar su palabra, para anunciar su palabra también. Así que por último, nos da confianza en la providencia de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. Nos da confianza en la providencia de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que aquí vemos la providencia de Dios a través de las situaciones adversas que vayamos a tener, pero Dios nos ha prometido que a través de todas estas cosas, Dios en medio de todo eso nos ama. Por eso que Pablo decía aquí a los romanos, sabemos que a los que aman a Dios, es una promesa para todos aquellos que aman al Señor, en todo lo que Él enseñó, en todo lo que Él nos enseñó, y también saber de que Él va a volver, y nos va a bendecir con todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Y por último, nos da una posición celestial, una posición de autoridad. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros fuimos resucitados. O sea, de nuestra manera de vivir, de nuestro viejo hombre, fuimos resucitados simplemente por creer en el Señor Jesús. Una vez que nosotros hemos depositado nuestra confianza en Jesús, automáticamente por el poder del Espíritu Santo somos cambiados y somos transformados. Así que culminamos la lección de Cristología y esperemos que haya sido de gran bendición para todos ustedes. Un saludo y el Señor les bendiga.